Vamos a estar viendo lo que es, continuamos con el estudio de la confesión. Vamos a estar en el párrafo 4. En el párrafo 4. Una de las cosas importantes de la... Si vemos y entendemos, Dios dio todas las leyes necesarias y suficientes para su pueblo. Dio la ley moral, dio la ley ceremonial y dio la ley también civil o judicial con respecto a el Estado de Israel en el antiguo pacto. Hay muchas cosas interesantes con esto porque, y lo vamos a estar viendo más adelante, pero bueno, otras de las leyes que formaban parte de la ley de Dios para el pueblo judío, y hay que entender que esta ley judicial, el pueblo la veía y la entendía como ley de Dios, los estaban viendo como ley de Dios. Dijimos que la ley moral era ley universal, ¿verdad? La ley moral era algo universal que se encontraba en los principios de todos y que estaban escritas en el corazón de Adán, y por lo tanto, de ahí en adelante, toda su descendencia, a pesar del pecado que tienen o que tenemos, todavía a pesar de eso, esa ley moral continúa. Dijimos también que la ley ceremonial estaban apuntando a Cristo en realidad. Todos los eventos, sacrificios, acontecimientos, todos estos eran sombras y tipificaban la obra perfecta de Cristo. Y ahora vamos a estar viendo la ley, lo que son las leyes judiciales, como era la ley civil de el pueblo judío bajo el antiguo pacto, y cómo pues estas ya no aplican directamente para nosotros en ciertas cosas. Hay otras que más bien son principios que uno dice, wow, de ahí entonces tiene sentido en muchas cosas. Pero el tema es que la ley es completa. El Señor dio una ley completa. Ahora bien, vamos al párrafo 4 que está ahí en pantalla del capítulo 19. Dice: Dios también le dio a los israelitas diversas leyes civiles que acabaron cuando acabó aquel pueblo como estado, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución. Y dice, siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. Muy bien. La confesión hace dos observaciones equilibradas en cuanto a la ley judicial y habla entonces de su expiración en la antigüedad y de también su aplicación moderna. Es así entonces como el párrafo 4 es la adición de la ley judicial. Primeramente entonces vamos a ver su antigua expiración. El verso 1 dice de la confesión: Dios también le dio a los hijos de Israel, a los israelitas, perdón, diversas leyes civiles que acabaron cuando acabó aquel pueblo como estado. Entonces ahí está el tiempo en el que esta ley fue dada y el tiempo en el que esta ley era regida. Tenemos casos de leyes judiciales que actualmente no son aplicadas a nuestra época, a nuestro contexto y a nuestra nación. Vamos a ver algunos pequeños ejemplos. El tema de lo que eran los castigos o lo que eran cómo aplicar la justicia, ¿verdad? Vamos a Deuteronomio capítulo 25. Versículos 1 al 3. Dice así: si hubiere pleito entre algunos, Deuteronomio capítulo 25, versículos del 1 al 3. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, entonces absolverán al justo y condenarán al culpable. Dice, si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia,
según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Ahora vamos a 2 Corintios, a los Corintios, el capítulo 11. Versículos 24. Dice así, hablando el apóstol Pablo acerca de su ministerio, los sufrimientos que ha tenido como apóstol. 24. Dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Ahí básicamente lo que nos está, esto está como quien dice, pero es como el comentario de lo que dice, okay, aquí en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, vemos que esto era así y vemos que sí lo cumplían, ¿quiénes? Los judíos. El apóstol Pablo está diciendo, los judíos son los que me han tratado así. Esta es la manera de aplicar su ley judicial. Ellos están entonces aplicando su ley. Ahora, esto era una ley judicial que tenía su aplicación bajo el Antiguo Pacto. Lapidación también. Dice que podían colgar el cadáver de un muerto en un madero en señal de que ha sido declarado maldito. Vamos a Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio 21, 22 y 23. Dice, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Si hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bueno, había otra manera de decirle a la nación, a todo el judío que viera a alguien colgado, decía, este realmente era maldito. Era una de las señas que tenía el pueblo. Una manera de humillar a alguna persona realmente malvada. Dice, cuélguenlo en un madero, es un maldito. Esa era la manera. Dice, ya está muerto, ya... Uno diría, ya está muerto, ¿para qué lo van a colgar? Bueno, el pueblo tenía una instrucción dada por Dios y era, cuélguenlo, todo el mundo sepa que es un maldito. Retribución también, el pagar ojo por ojo. Vamos a Levíticos. ...24... 19 y 20. Dice así, y el que causare lesión en su prójimo según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Aquí no era de que si te quebró el diente, páguele la restitución del diente. Era como quien dice, quiebren el otro diente. En el sentido más literal, ¿verdad? Obviamente no era así, pero, o tal vez no era así, no sé la verdad. Pero habían leyes muy claras, habían leyes de retribución. Otra de las leyes muy particulares era la ley del homicida involuntario. ¿Recuerdan aquella persona que había asesinado a alguien de manera involuntaria? ¿Y qué hace esa persona cuando mataba a otro sin querer? ¿Qué era lo que hacía? ¿Recuerdan? Salía corriendo a una ciudad de refugio también. Y si entraba a esa ciudad de refugio, no le podían hacer, no lo podían, el vengador no podía ir y tomar venganza sobre esa persona. Vamos a Números, capítulo 35.
Vamos a leer desde el 9. 35:9. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Vamos a Deuteronomio capítulo 19. (19, 4 y 5). Dice: y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá, aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Sigue diciendo, al versículo 6, no sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Ahí hay otra señal, otra ley que estaba dando Dios al pueblo, diciéndole: van a tener ciudades de refugio. Ahora, obviamente, para el día de hoy y para cada nación y para cada estado esto no aplica. Nosotros no tenemos ciudades de refugio, por ejemplo. No estamos castigando a los ladrones con 40 azotes menos 1, ¿verdad? Estas eran leyes judiciales muy específicas y dadas para el pueblo o para el estado de Israel. Ya no son aplicables a este tiempo porque expiraron junto con aquel pueblo como estado. Expiraron cuando ya la nación de Israel vino y dejó de ser estado completamente en aquel tiempo, ¿verdad? Porque ahora pues hay nuevamente la nación de Israel, pero es diferente. La expiración de la ley judicial se da a entender, esto expira y se da a entender por la destrucción de la teocracia del antiguo pacto, el Antiguo Testamento, inicialmente por Babilonia. Primeramente sabemos que el pueblo fue conquistado o fue llevado cautivo por los babilonios y finalmente por los romanos, cuando en el año 70, bajo la orden del emperador Tito, llegaron y conquistaron, arrasaron, destruyeron completamente a la nación de Israel, ya los humillaron hasta lo sumo, y bueno, a partir de ahí, en ese momento, el Estado como tal ya dejan de ser aplicables o usados este tipo de leyes judiciales. Vamos a Lucas 21. General Tito era, no emperador. Lucas 21, 20 y 24. Dice así, Lucas 21, 20 al 24. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse
y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Está hablando el Señor. Este pueblo se refiere a la nación judía. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos, dice, a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada, o sea, pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, después de este acontecimiento y de este evento tan catastrófico, ¿verdad? Ya la nación y todo este montón de leyes que vemos en el antiguo pacto, leyes específicas judiciales, ya no son aplicadas ahora para nuestro tiempo. Y es importante, mis amados, tener esto claro, porque como decía el hermano Josué la otra vez, se está levantando un movimiento que quieren como que volver a ser todos una especie de hebreos, israelitas, y hablan que hasta el nombre le quieren cambiar a uno, cuál es su nombre en hebreo y todo ese montón de cosas. Es importante entender que eso es, unas cosas son del antiguo pacto y otras son para nuestro tiempo y se pueden aplicar. Ahora, sí hay una aplicación de la ley judicial, hay una aplicación moderna y es lo que dice la confesión. La confesión dice, siendo, en el verso 2, siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. Hay ciertos principios de esas leyes que sí podemos utilizar, aunque la ley judicial ha expirado. Sin embargo, como aplicación inspirada, hay una aplicación inspirada de la ley moral a las circunstancias civiles de Israel, revela muchos principios permanentes de equidad, de justicia, de bondad y rectitud en general. Hay muchos principios que son aplicados y son extraídos. Como tal, estos principios siguen siendo pertinentes no solo para los estados modernos, sino también para las iglesias y para los cristianos modernos. Importante es esto, hermano. Estos principios están todavía y bajo esos principios tenemos que regirnos y deberíamos o debemos regirnos como cristianos que amamos la palabra de Dios. Y ahorita vamos a verlos porque ahí hay unos casos bien interesantes, bien curiosos. Vamos a Éxodo 23:8. Yo quise solamente mencionar algunos porque hay un montón más, pero son los principios de equidad y de justicia. Éxodo 23:8. Dice así: no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Hasta ahí. ¿Cómo se traduce eso? No recibirás presente, porque el presente ciega a los ojos, ciega a los que ven, perdón, y pervierte las palabras de los justos. ¿Cómo se llama eso? Vamos a Deuteronomio capítulo 27. ¿Cómo se le llama eso? Bueno, eso se le llama soborno. Dice, no acepte un soborno. En el momento en el que usted acepta un soborno, ya se va a comprometer. Ya usted va a estar comprometido y dice, no haga eso. Deuteronomio 27:25. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. Amén. Eso de matar a alguien porque le pagan para matar a alguien, ¿verdad? O sea, son principios que están ahí, son leyes judiciales y que también aplican para este tiempo, ¿verdad? Algo tan, no dice, tan básico como el soborno, ¿verdad? Hasta ahí la escritura está llegando, ¿verdad? Las leyes judiciales. Es que el hombre, mis amados, es perverso desde hace muchísimos años, no es desde ahora, que la sociedad está muy
cada vez más mal, dice la gente. Es que la sociedad está cada vez más mal. No, desde que Adán pecó, la sociedad viene cada vez más mal. Ok, vamos a... Se prohíbe también cualquier intento de pervertir la justicia. Vamos a Éxodo 23. El versículo 1, 2, 6, 7. Dice, no admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Dice, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. Esos son principios de la parte, el fuerte mío no son las leyes judiciales del país, ¿verdad? Pero por lo menos lo que está diciendo es, no se preste para hacer actos injustos. 6. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. 7. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Dice, en los juicios, dice, cuando estén en los juicios, no use mentiras, ni maquille las verdades, ni maquille las mentiras para que parezcan verdades, pero al final no son verdades, son mentiras nada más. Entonces, no pervierta la justicia, es lo que Dios está diciendo, no pervierta la justicia. Levítico 19, 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. 35, versículo 35. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, dice, en peso, ni en otra medida. ¿Qué se refiere con medida de tierra? Se refiere a áreas, a propiedades. Dice, no haga injusticia ahí tampoco. No haga injusticia ahí. Que la cerca se pasó, lo que sea. Dice, no haga injusticia en eso. Cuídese de todo esto. Deuteronomio, bueno, ya eso lo dejamos más que claro, ¿verdad? Ahora, este principio no dice, ¿es aplicable solamente para el pueblo de Israel? No, es aplicable para este tiempo, para hacer justicia como tiene que ser. Primero a los Corintios, vamos a ver otro principio. Esto es muy interesante. Primero a los Corintios 9. Primero a los Corintios 9:9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Dice Pablo, pues por nosotros se escribió, dice, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? También lo dice en Timoteo. En Timoteo dice, el obrero es digno de su salario. Cristo lo dijo también en Lucas, el obrero es digno de su salario. ¿Cuál es entonces el principio de ley judicial que está ahí? Porque el principio de ley es, no ponga bozal al buey que trilla. Entonces Pablo dice, ¿está hablando de los animales? No, está hablando del peón, está hablando del trabajador. ¿Y qué es lo que le está diciendo? No le retrase el pago, páguele a aquel obrero. Es que las leyes no te dicen que tienes que pagar y todo. No, es cierto, son las leyes civiles de cada nación y todo, pero es un principio de una ley que Dios ya constituyó, que Dios ya estableció, y esa ley judicial aplicada para aquel pueblo también es aplicable para nosotros. Hay principios modernos que podemos aplicar.
¿Sí me doy a entender con esto? Yo creo que sí y espero en Dios que sí, no es tan complicado. Entonces, estas cosas es lo que el párrafo 4 nos viene a decir. Hay cosas de la ley civil del pueblo, del Estado de Israel, que no aplicamos actualmente, pero los principios sí los aplicamos al día de hoy. Son principios importantes. Pasamos entonces al párrafo 5. Con respecto al párrafo 5, vamos a verlo como muy superficial. La otra semana espero abordarlo mejor. Dice así, volvemos entonces, dejamos la ley judicial, la ley civil, judicial, civil, ceremonial, y volvemos a la ley moral, Dice, la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se la obedezca. Y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Ahora entonces en el párrafo 5 lo vamos a encontrar que el tema del párrafo 5 es la obligación inherente de la ley de Dios. Es obligada la ley de Dios. Y se divide entonces en tres puntos este párrafo. Primeramente es su duración permanente, ¿Por qué? Porque la ley moral obliga, dice, para siempre a todos. Para siempre a todos. Esta es la gran diferencia, que la ley moral de Dios fue dada y es aplicada para siempre. Los escritores de la confesión son muy claros en esto. No es que aquello era para ese tiempo, no. Dice, la ley moral sigue siendo obligada para siempre a todos. Vamos a Mateo capítulo 19. Los versículos de 16 al 22. Dice así, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Ahora vemos cómo el Señor hace un énfasis a los mandamientos y vuelve otra vez a la ley moral. Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Dice, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Muy bien. Vemos entonces que el Señor está otra vez haciendo el señalamiento de guardar los mandamientos y le da la ley moral. Habla la ley moral a todos, absolutamente a todos. Vamos a Romanos capítulo 2. Romanos 2, 14 y 15. Dice así, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y como dijimos en el momento de la ley, que vimos este texto, Pablo no está refiriéndose a la ley, él está hablando de la ley moral. Dice, ellos, aunque digan que no tienen una ley moral así sistematizada y esquematizada, ellos las tienen en sus corazones, en sus conciencias, y esto a ellos los obliga. Vamos al capítulo 3, ahí mismo en Romanos, dice, pero 19, Romanos 3, 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice
lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nota otra vez esto. Dice, los que están bajo la ley. ¿Quiénes están bajo la ley moral de Dios? Absolutamente todos, dice Pablo. Ya lo viene diciendo en el capítulo 2. Él dice, aunque digan que no tienen ley, tienen esa ley en sus corazones. Hacen por naturaleza, dice, por naturaleza lo que es de la ley. Todos están bajo la ley. Por eso la ley moral obliga para siempre a todas las personas, tanto a los justificados como a los demás, a que se le obedezcan. Un creyente entiende que debe también obedecer la ley de Dios. Obviamente ya sabemos que no es para salvación. No lo hacemos porque queremos ser salvos y tengo que cumplir todos los mandamientos y no lo cumplo. Por eso somos salvos por gracia. Pero aquel que aún no entiende esto, también tiene que cumplir la ley. Es un principio que debe regirlo, que debe guiar, que debe gobernar a todos. Dios lo dio para que todo se obedezca. Bueno, también la confesión sigue diciendo, muestra en el verso 2 su campo de aplicación. Su campo de aplicación. Dice, y esto no solo en consideración a su contenido, o sea, obedecemos la ley no solo porque tiene buenos principios morales para la sociedad y por eso es que tenemos que obedecerla y todo. No, no es solamente eso, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el creador, quien la dio. No es solamente obedecer la ley porque tiene buenas cosas para nosotros, hay que obedecerla porque Dios la dio. Si Dios lo dijo, eso es. A veces los niños se pueden poner un poco, pueden no estar los hijos pueden no estar de acuerdo con lo que los padres dicen. Y los hijos preguntan, ¿y por qué tal cosa? Y a veces los padres, cuando ya han perdido la paciencia, van a decir, porque yo lo digo. Y punto. Entonces, lo mismo es Dios. ¿Por qué los mandamientos? Bueno, ¿por qué? Porque es bueno, por todo lo demás. Y si no es suficiente, bueno, porque Dios lo ha dicho. Sencillamente, Él lo ha dicho y por eso debe cumplirse. Vamos a Santiago, el capítulo 2. Versos 10 y 11. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se es el culpable de todos. Porque el que dijo, esa expresión, el que dijo, se refiere a Dios. No cometerás adulterio. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Lo que está diciendo es el mismo autor y todo está unido. Y por último, en el párrafo 5, el verso 3 de la confesión dice, tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Vemos entonces que la ley moral es reforzada y tiene una fuerza importantísima porque Cristo la refuerza. Vamos a Mateo capítulo 5. Ya lo vimos también ahorita hace un momento en Mateo 19, pero vamos a Mateo 5. (17 y 19 al 19). Dice Cristo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y Cristo la refuerza cuando dice en el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cristo hace entonces un refuerzo, una afirmación todavía más grande de la ley moral. Él dice, yo vengo a cumplirla y así no va a pasar
absolutamente nada, no va a pasar nada hasta que todo se cumpla, todo se va a cumplir, no es que nada se va a quedar ahí pendiente, no, toda la palabra de Dios se va a cumplir y todos estos mandamientos, aunque sean muy pequeños, dice, de la ley moral, tienen que cumplirse, tienen que obedecerse, tienen que guardarse, dice el Señor. Muy bien, hasta aquí vamos a quedar entonces, vamos a orar. Amado Dios, gracias por este tiempo que nos concedes aprender de tu palabra. Oramos, oh Señor, que podamos usarla sabiamente. Oro, Dios, y suplico que haya sido de esclarecimiento y de bendición, de crecimiento, tanto espiritual como intelectual, oh Señor. Ayúdanos a guiarnos por tu palabra. Tu palabra es verdad. En Cristo Jesús, amén.